En esta ocasión vamos a ver aplicaciones físicas. Planteamos un problema. Un cuerpo de peso 20 kilogramos fuerza cae bajo la acción de la fuerza de gravedad con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Sabiendo que la resistencia del medio al movimiento es el doble de la velocidad, se pide hallar la distancia recorrida luego de los 5 segundos. Muy bien. Un problema un poco diferente a los problemas de caída libre que se veían en los cursos iniciales de física. En este caso aparece ya un medio que pone resistencia al movimiento. Y bueno, vamos a proceder dibujando el diagrama del cuerpo libre. Tenemos este peso, este cuerpo de masa 20 kilogramos. Las fuerzas que actúan son su propio peso. En sistema internacional esto es 20 por 9,8, 196 newtons. Y la resistencia que se opone al movimiento. La resistencia que, según el enunciado del problema, vale 2 veces la velocidad. Aplicamos la ley de Newton. Sumatoria fuerzas igual a masa por aceleración. Muy bien. Las fuerzas entonces, W peso y R resistencia. W igual a 196, R doble velocidad. Y la aceleración, que lo estoy escribiendo como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Dividimos todo por 2 antes que nada. Y transponemos términos. Vale decir, separamos las variables. Esta expresión que tenemos ya es una ecuación diferencial con las variables separadas. Podemos integrar sin problema. Estoy cambiando de signo al denominador para la integración. Los límites de integración. Cuando el tiempo t igual a 0, el dato es velocidad inicial 5 metros. Entonces para t igual a 0, v vale 5. Para un tiempo genérico t, la velocidad va a ser una velocidad genérica v. Muy bien, integramos, ponemos los límites de integración, cambiamos los límites de integración, usamos propiedad de logaritmos, tenemos diferencia de logaritmos y convertimos esto en un único logaritmo donde tenemos el cociente de los argumentos anteriores. Muy bien. Cambiando de signo, tomando antilogaritmos, y ahora estoy expresando la velocidad en función de t. De vuelta a la fórmula a la que arribamos. Reescribo la velocidad como la derivada de la altura recorrida respecto del tiempo. Separo mis variables y ya tengo una ecuación diferencial con variables separadas. Integramos los límites de integración. Para el tiempo t igual a 0, no hay altura recorrida, h vale 0. Se pide la altura recorrida a los 5 segundos. Entonces, para t igual a 5,
se tiene una altura h a despejar. Integro la expresión, reemplazo los límites de integración, y de aquí ya puedo despejar h, 124,07 en metros. Ya los datos fueron puestos al plantear el diagrama del cuerpo libre, todas en las unidades en sistema internacional. La altura entonces en metros. Si hubiese sido caída libre, íbamos a aplicar esta fórmula. Distancia recorrida, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Para nuestro caso, la distancia recorrida es h. La aceleración es el de la gravedad. Y bueno, para la velocidad inicial de 5 metros sobre segundo y t igual a 5, podemos calcular h. Y evidentemente hay un mayor recorrido cuando el medio no opone resistencia, 147,5 metros. Veamos el concepto de velocidad límite. En esta ecuación, cuya deducción hicimos antes, velocidad igual a 98 menos 93e a la menos t sobre 10. Esto ya hicimos la deducción anteriormente. Voy a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Muy bien. Si t tiende a infinito, tenemos que e a la t sobre 10 tendería a infinito. Y 1 sobre infinito nos da 0. Entonces, si t tiende a infinito, notamos que b tiende a 98, una constante. La velocidad límite, justamente, es la velocidad constante que puede tener un cuerpo en movimiento en un medio resistente al medio y se obtiene cuando el intervalo de tiempo del movimiento es muy grande. Por eso hablamos de t tiende a infinito. Otro problema. Muy bien. Suponiendo que una gota de líquido se evapora con una velocidad proporcional a la superficie, se pide determinar el tiempo transcurrido para la evaporación de la mitad del volumen de la gota. Bueno, acá hay algunas simplificaciones que hacerse. Vamos a considerar una gota esférica. Inicialmente, el volumen es V sub 0, que se corresponde con un radio inicial R sub 0. Bueno, conforme va pasando el tiempo, esta gota se va evaporando y va perdiendo volumen. Eso es lo que ocurre con el transcurrir del tiempo. En un tiempo t se tiene un volumen V asociado a un radio R mayúscula. Muy bien. La evaporación puede escribirse en términos de ecuación diferencial de la siguiente manera. La variación del volumen respecto al tiempo
aquí tenemos la variación del volumen. Se va evaporando la gota. Va variando el volumen conforme pasa el tiempo. Y esto, según el enunciado, es proporcional. Aquí tenemos velocidad proporcional a la superficie. K es mi constante de proporcionalidad. S es la superficie, el área de superficie de mi esferita, de mi esfera. Y el signo negativo se debe a la disminución del volumen conforme aumenta el tiempo. Muy bien. El volumen, 4/3 pi por r al cubo. Tomando diferencial volumen sería 4 pi por r cuadrado diferencial r. El área de la superficie de la gota vale 4 pi r cuadrado. Y vamos a reemplazar diferencial volumen y S mayúscula en la relación número 1. ¿Está bien? Diferencial volumen y S. Esto reemplazamos en la relación número 1. Evidentemente, 4 pi r cuadrado simplifican y nos quedaría diferencial r, la derivada de r respecto de t igual a la constante k. Se separan las variables y esto resulta la ecuación diferencial de la evaporación. Bueno, vamos a ver la relación de radios cuando el volumen de la gota disminuyó en su mitad. Volumen inicial V sub 0 igual a 4 pi r al cubo, r sub 0 al cubo. El volumen en un instante t, 4 pi, 4/3 pi, r al cubo. Muy bien, vamos a considerar un volumen igual a la mitad del volumen inicial, de tal suerte a tener una evaporación de la mitad del volumen de agua. Simplifica V sub 0 y nos queda 2 igual a la relación entre radios al cubo. Tomando raíz cúbica, entonces r sub 0 sobre r vale raíz cúbica de 2. El radio r, el radio que se corresponde con la disminución a la mitad de la gota, sería entonces igual a r sub 0, el radio inicial, sobre raíz cúbica de 2. Vamos a integrar la ecuación diferencial que teníamos. Aquí, en el tiempo t igual a 0, dijimos, tenemos un radio inicial r sub 0. Y para un tiempo t, tenemos el radio r, que en este caso sería igual a r sub 0 sobre raíz cúbica de 2. Muy bien. Integro. Pongo los límites de integración. Cambio los límites de integración. Y ya puedo expresar el tiempo t que va a transcurrir para la evaporación de la mitad del volumen de la gota. Y los términos son razonables. R sub 0 es el radio inicial. T es proporcional a R sub 0. A mayor radio inicial, entonces mayor tiempo para la evaporación de la mitad de la gota. Y K es la constante de evaporación.
propia de todos los líquidos que se evaporan. Usualmente estas constantes vienen tabulados. El agua tiene una constante diferente de evaporación al alcohol, por ejemplo. Muy bien. Veamos los problemas de descarga. Vamos a considerar un recipiente con un orificio en la parte inferior. Este recipiente tiene un líquido cuya superficie libre está a una altura h del orificio. Por este orificio se pierde un caudal Q, o mejor, se desagua un caudal Q mayúscula. La superficie libre del líquido tiene un área A función de h. Para diferentes valores de h, diferentes valores de área. De manera general. En este caso, en el gráfico, el área estaría disminuyendo conforme disminuya la altura de la superficie libre del líquido. Voy a considerar un diferencial h atravesado por el agua que tiene un área A mayúscula. Por el orificio tenemos un volumen de salida que experimentalmente se mostró es igual a K por la raíz cuadrada de 2 por G por H. G es la aceleración de gravedad. K es una constante de rozamiento del material. Q es el caudal de salida y se calcula haciendo el área por el volumen. Área de salida por volumen de salida. A, ya dijimos, el área del orificio de salida. Igualando los caudales, la que está atravesando el área H y el que está atravesando el orificio de salida. Muy bien. La velocidad aquí estoy expresando como la derivada de h respecto de t. Y por un área A de h. Y A sub s por B sub s sería el caudal que está atravesando el orificio. El signo negativo se debe a que conforme aumenta el tiempo, la altura disminuye. Por eso el signo negativo. Cambio B sub s por la fórmula que habíamos dicho, igual a K por raíz de 2 por G por H. Otra manera de escribir esta misma ecuación es la siguiente, donde K mayúscula es la anterior K minúscula por la raíz de 2 por G. Otra manera con que se suele presentar la fórmula para la descarga. Muy bien, se pide calcular el tiempo que se necesita para vaciar un tanque. El tanque es de sección cuadrada de 0,6 metros de lado. La altura del tanque 0,9 metros. El agua se vacía a través de un orificio circular practicado en el fondo del tanque y tiene un diámetro de 1 centímetro.
Se asume que por un orificio de este tipo de tanque sale el agua a una velocidad de 0,6 por raíz de 2 por G por H. Aquí está nuestro tanque. La altura inicial del tanque, 0,9 metros. El lado del cuadrado base, esto sería un prisma cuadrangular. El lado del cuadrado, 0,6 metros. La superficie libre del líquido tiene un área S sub 2. S sub 1 sería el área de la sección de salida. Por este orificio se va descargando el agua. En un tiempo genérico t, tendremos una altura h minúscula. Planteamos la fórmula para descargas. Muy bien. A de h en este caso sería una constante, 0,6 por 0,6, el área de la superficie libre del líquido. Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, el área del orificio de salida. Y 0,6 por raíz de 2 por g, escribo esto separando de la variable h, por raíz de h. Muy bien, voy a transponer términos. H pasa con el exponente 1 medio negativo y estoy pasando todo a metros. Muy bien, y esta es una ecuación diferencial ya con variables separadas. Se puede integrar inmediatamente. Toda la constante que tenemos delante de la integral, fuera de la integral. La sacamos fuera de la integral. Muy bien, para un tiempo t igual a 0, la superficie libre estará a una altura de 0,9 metros. Y quiero calcular el tiempo t cuando la altura sea igual a 0. Vale decir, una descarga total del recipiente. Integramos, ponemos los límites de integración. Y de aquí ya podemos despejar el tiempo t en segundos. En minutos esto representa un 54,57 minutos. Y es razonable pensar en un recipiente con estas dimensiones y un orificio de 1 centímetro de diámetro. Casi una hora para el desagüe total. Muy bien. Otro problema. Muy bien. Hay que quitar azufre, que está mezclado, que está insertado en un material inerte. Y esto se hace poniendo el material en benzol. Este material tiene 6 gramos de azufre y
se utilizan 100 gramos de benzol. Este benzol, estos 100 gramos, se estarían saturando con 11 gramos de azufre. Evidentemente, en nuestro caso no habrá saturación. Sabemos que el material tiene 6 gramos nomás de azufre. También se sabe que al cabo de 50 minutos ya se disuelve la mitad del azufre. Y esta disolución ocurre con una velocidad que es proporcional a la cantidad de azufre presente en la sustancia, en el material inerte, y a la diferencia entre la concentración saturada y la concentración instantánea. Y se pide calcular la cantidad de azufre que se obtendrá al cabo de 6 horas. Voy a suponer X, la cantidad de gramos de azufre que no está disuelta en el tiempo T. X entonces la cantidad de azufre que sigue incrustado en el material inerte. En la solución estarán disueltos entonces 6 menos X gramos de azufre. La concentración estará dada entonces por la cantidad de azufre dividido el volumen de benzol. 6 menos X es la cantidad en un instante T, cantidad de azufre, y 100 es la cantidad de benzol que estamos usando. La concentración saturada va a estar dado por 11 sobre 100. Esto es dato del problema. Nos cuenta que 100 gramos de benzol se estarían saturando con 11 gramos de azufre. Entonces, S, concentración saturada, es 11 sobre 100, 0,11. La disolución ocurre con una velocidad proporcional a la cantidad de azufre presente en la sustancia y a la diferencia entre la concentración saturada y la concentración instantánea. Entonces, ponemos la variación de X respecto del tiempo. La derivada de X respecto del tiempo. Y esto, el problema enuncia que es proporcional a X. X dijimos es la cantidad presente en el material. C es la concentración que cuya expresión ya la escribimos también. S es la saturada y K en este caso es la constante. Hablamos de una velocidad que es proporcional. Entonces K, la constante de proporcionalidad. Muy bien. Estoy reemplazando S por 0,11 y por la expresión de C también reemplazado. Muy bien. En el numerador nos queda, al operar dentro del paréntesis, en el numerador nos queda 5 más X. Estoy separando variables para poder integrar esto. Bueno, al cabo de 50 minutos se disuelve la mitad del azufre. Esto para los límites de integración. Para un tiempo t igual a 0, no se disolvió nada. Quedan por disolver 6 gramos. En un tiempo igual a 50, se disolvió la mitad, vale decir 3 gramos. Ambas integrales definidas con límites conocidos.
Esta expresión nos va a permitir determinar K. Aquí está la misma fórmula a la que arribamos. Muy bien, para la integración del término de la izquierda, vamos a usar la fórmula, la tabla integral es la fórmula 1463. Muy bien, integramos, ponemos los límites de integración, cambiamos los límites de integración, propiedad para logaritmos, y tenemos el valor de la constante K de proporcionalidad. Teniendo K de vuelta a la ecuación inicial y ponemos un nuevo límite. Al cabo de 6 horas es la pregunta. 6 horas que equivale a 360 minutos. Es la misma expresión anterior en la que K ya fue reemplazado por su valor. Muy bien. La misma integral para el término de la izquierda. Va cambiando los límites de integración. Muy bien. Una vez resuelto esto, despejamos X, que nos sale 0,19 gramos. ¿Esto qué es? Esto es la cantidad de azufre presente en la sustancia, en la materia inerte en el que estaba. Todo el azufre inicialmente. Ahora queda 0,19 gramos. Entonces, la cantidad de azufre que se tendrá al cabo de 6 horas serían el total 6 menos 0,19. 5,81 gramos, entonces, es la cantidad de azufre disuelto al cabo de 6 horas. Otro tipo de problemas. Muy bien. Tenemos un depósito con 100 litros de una concentración salina. La concentración es de 2,5 gramos de sal por litro. Una disolución que contiene 2 gramos de sal por litro entra al depósito a razón de 5 litros por minuto. La mezcla, que se hace uniforme con el movimiento, sale a la misma velocidad. O sea, sale a una velocidad de 5 litros por minuto. Se pide determinar la cantidad de sal a los 10 minutos de haberse iniciado la mezcla. Muy bien, tenemos entonces este depósito en el que está entrando salmuera, una concentración salina. Y de este depósito sale la mezcla de lo que teníamos inicialmente dentro del depósito con lo que está entrando. La entrada y salida ocurre a la misma velocidad. X va a ser la cantidad de sal T minutos de iniciada la mezcla. Lo que entra en el depósito. Fíjense que la disolución contiene 2 gramos de sal por litro y la velocidad se da a 5 litros por minuto. Entonces, en este depósito está entrando 10 gramos de sal por minuto.
Esto es lo que entra al depósito. La cantidad de sal que entra al depósito. Lo que sale sería la concentración, que es X sobre 100. X es la cantidad de sal y 100 el volumen. Este volumen se mantiene constante, pues todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces el volumen permanece en 100. Ok. La concentración entonces X sobre 100. Y la velocidad es la misma que la de entrada. 5 litros por minuto. Y esto resulta X sobre 20 gramos por minuto. Muy bien. Esto es lo que inicialmente hay en el tanque. El tanque tiene 100 litros y la concentración es de 2,5 gramos por litro. 250 gramos es la cantidad inicial de sal en el depósito. Muy bien. La variación de sal respecto al tiempo es igual a todo lo que entra menos lo que sale. Y ya está escrita la ecuación diferencial. Resuelvo la diferencia que tengo a la derecha. Separo variables. Y ya puedo integrar. Estoy cambiando el signo, el denominador para la integración. Los límites de integración. En un tiempo igual a 0, tenemos el total de 250 gramos en el depósito. Y en un tiempo t, x, la cantidad de sal. Cambiando los límites de integración. Aquí está la expresión en la que cambié los límites de integración. 20 negativo lo llevo a la derecha, pasa dividiendo. Y a la derecha me queda menos t sobre 20. Muy bien, tomando antilogaritmos, transponiendo términos, esta sería la cantidad de sal en un instante t. Para t igual a 10 minutos, que es el tiempo requerido en el problema, tenemos x igual a 230,33 gramos. Esta es la ecuación que tengo en esta expresión. Estoy reescribiendo. Si t tiende a infinito, el término e elevado a la menos t sobre 20 tendería a 0, con lo que x tendería a 200. ¿Esto qué implica? Que después de un largo periodo de tiempo iniciado el proceso, la mezcla, la concentración será igual a la concentración de entrada. ¿De acuerdo? X sería igual a 200. Por poner un número grande de tiempo, 4.560 minutos.
nos da 200. Si ponemos estos números en la calculadora, x nos da 200.